Lo que descubrí aquella noche cambió mi vida para siempre. Yo soy Santiago, y esta es la historia de cómo un amor que parecía eterno se fue desmoronando poco a poco, hasta dejarme frente a una verdad que jamás imaginé. Durante años pensé que lo tenía todo. Me casé con Antonio, un hombre tranquilo, reservado, de esos que parecen tener el alma en paz. Había heredado el restaurante italiano de su padre, un pequeño local en las afueras de Valencia, con olor a masa recién horneada y vino barato. Yo era ortodoncista, y juntos formábamos la pareja que todos en el barrio envidiaban. Vivíamos en la antigua casa de mi abuela, una vivienda modesta con un porche trasero, desde donde podíamos ver el atardecer. Allí pasábamos las noches, cuando nuestro hijo Manuel ya dormía, hablando del futuro. Antonio soñaba con una casa más grande y otro niño correteando por el jardín. Yo soñaba con estabilidad, con darle a Manuel una vida mejor que la mía. Todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. A medida que mi carrera despegaba, noté algo en Antonio, una especie de apatía. El restaurante no iba bien, pero él se conformaba. ¿Para qué cambiar lo que funciona?, me decía con su tono sereno mientras fregaba los platos. Aquella noche no pude más. Antonio, ¿has pensado en modernizar el menú?, le pregunté, apretando un plato entre las manos. ¿Modernizar?, respondió sin mirarme. El restaurante está bien como está. El plato resbaló y chocó contra el fregadero con un golpe seco. Podríamos hacerlo mucho mejor, Antonio. No entiendo por qué te conformas con tan poco. Entonces me miró, cansado, casi con desprecio. ¿Por qué siempre tienes que estar empujando? ¿No puedes estar feliz con lo que tenemos? Estoy harto, Santiago. Aquellas palabras se me clavaron como cuchillos. Me quedé en silencio. Pero no era solo el restaurante lo que se estaba derrumbando. Era nosotros. Con el tiempo, Antonio empezó a pasar más horas fuera, supuestamente en el restaurante, aunque todos sabíamos que los clientes escaseaban. A menudo dormía en casa de su madre, Ana, una mujer dominante y fría, que jamás aprobó nuestro matrimonio. Una mañana, cuando volvió después de otra noche en casa de mamá, lo esperé en la cocina. ¿Otra vez, Antonio? ¿Quién crees que mantiene esta casa?, le solté. Él tiró las llaves sobre la mesa y respondió: déjalo ya, mamá me entiende. Ella no me juzga por trabajar más o ganar menos. Aquello me dolió, porque en realidad yo era quien estaba manteniendo a todos. Incluso enviaba 900 euros al mes a Ana para ayudarla con sus gastos. La frustración me ahogaba. Lo llamé con la voz temblorosa. Ana, necesito que hables con Antonio. No puede seguir evadiéndose. Nos estamos hundiendo. Su respuesta fue un puñetazo invisible. Eres su esposa, Santiago. Tu deber es apoyarlo, no presionarlo. Colgué temblando de rabia. ¿Cómo puedes llamarme el problema, si soy yo la que paga hasta tus facturas?, murmuré entre lágrimas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Antonio ya no sonreía. Pasaba horas encerrado, sin trabajar, sin ayudar, mientras las facturas se acumulaban sobre la mesa. Hasta que un día, el restaurante cerró definitivamente. Recuerdo su mirada cuando colgó el delantal por última vez. Esto no es el final, solo un revés, dijo intentando sonreír. Yo lo miré en silencio, rodeada de papeles, cuentas y recibos. Necesitamos ingresos, Antonio, y los necesitamos ya. Él respiró hondo, levantó la cabeza con orgullo y dijo: no aceptaré cualquier trabajo, tengo mis estándares. Aquella frase me heló. ¿Estándares?, repetí con incredulidad. Tu negocio se ha hundido. Estamos al borde del abismo. Pero él solo se encogió de hombros, con la misma calma que el primer día que lo conocí. En ese momento comprendí que el hombre con el que me había casado ya no era el mismo. O quizá nunca lo fue. Y lo peor estaba aún por llegar. A veces, el enemigo no llega de fuera. A veces vive contigo, se sienta a tu mesa y te sonríe como si nada. Eso fue lo que comprendí cuando Reina, la madre de Antonio, empezó a cruzar una línea invisible que jamás debió cruzar. Un mediodía, mientras preparaba el almuerzo,
La puerta se abrió de golpe. «Santiago, tienes que hablar con tus jefes», dijo sin saludar siquiera. «Que le consigan un puesto a Antonio. Se lo merece». Contuve la risa. «Así no funciona el mundo, reina. Yo empecé desde abajo, y Antonio también puede hacerlo. No dan buenos puestos solo porque alguien los pida». Sus ojos se entrecerraron, como si hubiera dicho una herejía. «No quieres que tenga éxito. Te da miedo que te supere». No lo podía creer. Antonio, que había estado callado hasta entonces, solo bajó la mirada, como si le diera la razón. A partir de ese día, todo cambió. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, él desaparecía. Se refugiaba en la casa de su madre o en el sofá, con una cerveza y el móvil en la mano, mientras yo hacía malabares para mantener a flote la casa, la clínica y a nuestro hijo. Las noches se hicieron más largas, el silencio más pesado. Yo volvía agotada del trabajo y lo encontraba exactamente igual, mirando la televisión, sin preocuparse por nada. Una tarde, mientras recogía a Manuel del colegio, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Al llegar a casa, le pregunté a Antonio, con un hilo de voz: «¿Te has olvidado de decirme algo?». Ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «No», murmuró. Por suerte, mi madre vivía cerca. Se convirtió en mi apoyo cuando Antonio empezó a desaparecer incluso emocionalmente. «Antonio, él también es tu hijo», le dije una noche, intentando mantener la calma. Su respuesta fue la misma rutina de siempre: un portazo, pasos alejándose y silencio durante días. Pero el verdadero golpe llegó cuando empecé a notar que faltaba dinero. Primero fueron monedas, luego billetes, y después cantidades que ya no podía ignorar. Una noche, respiré hondo y lo enfrenté. «Antonio, ¿has estado cogiendo dinero de mi bolso?». Desvió la mirada, y durante un segundo creí que lo negaría. «Solo necesitaba algo para cerveza», susurró. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Cerveza? ¿Ahora me robas, Antonio? Soy tu esposa», grité sin poder contenerme. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Reina estaba allí, como si hubiera estado escuchando detrás de la pared. «Santiago, lo único que te importa es el dinero. ¿No ves que mi hijo está sufriendo? Deberías apoyarlo, no atacarlo». «¿Apoyarlo? ¿Dejando que me robe? ¿Y qué pasa con Manuel? ¿Con las facturas?». Le solté con la voz rota. La discusión se volvió caótica. Reina gritaba. Antonio se hundía en el sofá sin decir una palabra. Y yo sentía que el techo se nos venía encima. Finalmente, ella se marchó dando un portazo, y el silencio volvió a llenar la casa. Un silencio espeso, asfixiante. Días después, cuando creí que ya no podía pasar nada peor, Manuel cayó enfermo. Era finales de verano, y su fiebre subió tan rápido que me entró el pánico. Pasé la noche a su lado, con el termómetro en una mano y su pequeña mano en la otra, sintiendo cómo el pitido del aparato me taladraba el pecho cada vez que confirmaba que la fiebre seguía alta. «Antonio, ¿puedes mirar si queda más jarabe?», le pedí desde la habitación. Él ni siquiera apartó la vista del móvil. «Ahora voy», gruñó sin moverse. Al final tuve que ir yo. Corrí a la cocina buscando el frasco, con el corazón latiendo como un tambor. Manuel gemía entre sueños, y Antonio seguía en el sofá. A la mañana siguiente el médico fue claro. Había que hacer más pruebas, más medicación, más dinero. Yo solo veía cifras y más cifras bailando sobre las facturas. Y sin embargo, cuando miraba a mi hijo, no había duda. Vendí lo poco que me quedaba de joyas. Cancelé los pocos planes que teníamos y reuní hasta el último céntimo, incluso el dinero que enviaba a Reina. Porque si algo tenía claro, era que no dejaría que la irresponsabilidad de Antonio se llevara por delante la vida de nuestro hijo. Aquel fue el día en que entendí que ya no estábamos luchando como pareja. Estábamos en bandos opuestos. Era la única opción. Manuel necesitaba ese dinero para sobrevivir.
pero apenas tomé la decisión de usar nuestros últimos ahorros, la tormenta volvió a entrar por la puerta. Reina apareció como un huracán, sin tocar, sin avisar, con el veneno habitual en la mirada. «Santiago, ¿dónde está mi dinero?», escupió sin siquiera saludar. «Es 1 de mes, lo quiero ya». Yo estaba preparando la mochila de Manuel para su cita médica. Intenté mantener la calma. «Reina, Manuel está enfermo, muy enfermo. Ese dinero lo necesitamos para sus pruebas y medicamentos». Ella frunció los labios, apretándolos en una línea de puro desprecio. «¿De verdad esperas que me crea eso? Ese dinero era mío, lo necesito». Dio un paso hacia mí. Instintivamente, levanté las manos, no por miedo, sino por agotamiento. «Manuel es mi prioridad», le respondí. «Es solo un niño, está enfermo. Si tuvieses un poco de corazón, lo entenderías». Su mirada se volvió más fría. «Siempre supe que harías algo así, egoísta, reteniendo el dinero para ese chico». Esa frase me encendió por dentro. «Ese chico es tu nieto, Reina. ¿Cómo puedes hablar así?», grité con la voz quebrada. Ella dio un paso más, tan cerca que pude oler su perfume barato. «Solo asegúrate de pagarme mañana, o te arrepentirás», susurró con una sonrisa torcida. La amenaza flotó en el aire, pero la imagen de Manuel, débil y febril en la habitación de al lado, me dio fuerza. «Sal de mi casa», dije mirándola fijamente. «No toleraré amenazas bajo mi techo, ni tuyas ni de nadie». Reina titubeó, sorprendida por mi tono, pero al final giró sobre sus tacones y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Antonio la siguió, sin decir palabra, como un perro obediente. Cuando volví con Manuel, él me miró con los ojos llenos de fiebre, pero también de confianza. «Está bien, cariño. Mamá está aquí», susurré, acariciándole el pelo. En ese momento lo supe. Ya no podía contar con nadie más que conmigo misma. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de hospitales, medicamentos y noches sin dormir. Y aunque la ausencia de Antonio era un alivio silencioso, algo dentro de mí me decía que lo peor aún no había pasado. Hasta que llegó aquel lunes. Abrí la aplicación del banco y sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Retiros, montones de ellos. Cada movimiento era una puñalada. Mi cuenta vacía, nuestros ahorros desaparecidos. El pánico me apretó el pecho. Bloqueé la tarjeta, temblando, intentando mantener la cabeza fría. Pero la rabia era insoportable. Antonio me estaba robando, incluso ahora. Una semana más tarde, regresó. No venía solo. Reina estaba con él. Entraron sin pedir permiso, como si la casa todavía les perteneciera. El salón era un caos de juguetes, facturas médicas y cajas sin abrir. Yo estaba de pie, exhausta, con el alma en ruinas, cuando Antonio habló. «Santiago, tenemos noticias». Tenía una sonrisa extraña, forzada, casi cruel. «He ganado la lotería, 127 millones de pesos. Sentí que el mundo giraba». ¿Qué dices?», balbuceé. «¿Y Manuel? ¿Qué pasa con él?». Reina soltó una carcajada helada. «Ay, Santiago, siempre la mártir. Subestimaste a mi hijo demasiado tiempo. Ahora él es rico. Y tú no eres nada». Antonio la miró y asintió, cogiendo una bolsa de lona que había junto a la puerta. «Voy a mudarme con mamá. Y por cierto, voy a pedir el divorcio». Me quedé sin aire. «¿Divorcio?», susurré. «¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de dejarme sola con nuestro hijo enfermo?». Él se encogió de hombros. «Te las apañarás. Siempre lo haces, ¿no?». Reina, con su habitual suficiencia, se aferró a su brazo y lo empujó hacia la salida. «Vamos, Antonio, dejemos esta casa. Tenemos lugares mejores donde estar». Y así se fueron, sin mirar atrás, dejando tras de sí el eco de la puerta cerrándose y la sensación de que me habían arrancado hasta el último pedazo de vida. Me quedé en silencio, con Manuel dormido al lado, el corazón hecho trizas y una sola certeza: me habían traicionado, pero no me habían vencido. Detrás de todo aquello solo quedaba dolor, traición y un vacío inmenso.
Pero cuando el shock comenzó a disiparse, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía miedo, sentía rabia, fuego, determinación. Pensaron que podían destruirme, dejarme sin dinero, sin dignidad, pero se equivocaron. Aquel mismo día tomé el teléfono con la voz firme y el corazón en llamas. Quiero impugnar las ganancias, le dije a mi abogado. Antonio compró el billete de lotería con nuestros fondos conjuntos. Al otro lado de la línea, el señor Ramiro, un hombre meticuloso y directo, guardó unos segundos de silencio. Va a ser una batalla difícil, Santiago, advirtió. Pero estoy contigo. Colgué y me quedé quieta, sintiendo el peso de la guerra que estaba por venir. Pero esta vez no luchaba por sobrevivir, luchaba por justicia. Durante semanas vivimos sumergidos entre montañas de papeles, extractos bancarios, registros de gastos, correos, recibos. Cada documento contaba la misma historia. Yo había mantenido la casa, la familia y hasta el negocio, mientras Antonio se desmoronaba. Ramiro lo vio claro. Tenemos un caso sólido. Si el billete se compró con fondos de la cuenta común, la ley está de tu parte. Su confianza fue mi combustible. Pero a medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión crecía. Dormía poco, comía mal, vivía en una especie de limbo entre la ansiedad y la esperanza. Y entonces, 4 días antes de la audiencia, aparecieron Antonio y Reina. Como dos fantasmas del pasado, irrumpieron en casa con los rostros encendidos de ira. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, gritó Antonio golpeando la puerta al cerrarla. ¿Vas a demandar a tu propio marido? Su voz resonó en la cocina como un trueno. Manuel, que jugaba a mis pies, se aferró a mi pierna. No se trata solo del dinero, respondí, conteniendo las lágrimas. Se trata de justicia. Compraste ese billete con nuestro dinero. Reina intervino enseguida, su tono lleno de veneno. Lo único que te importa es el control. No soportas que él haya tenido suerte. Di un paso al frente, temblando, pero sin bajar la mirada. No es suerte cuando robas. No es control cuando exijo lo que es mío. Vosotros dos me dejasteis sola. Me dijisteis que no sería nada. Pues bien, ahora veréis quién se queda de pie al final. Antonio se acercó un paso, con el rostro deformado por el orgullo. Esto no ha terminado. Tienes razón, respondí. No ha terminado, hasta que el juez hable. Se lo dije con una calma tan fría que incluso Reina se quedó en silencio. Salid de mi casa, añadí señalando la puerta. Nos veremos en los tribunales. Su salida fue ruidosa, llena de insultos y portazos, pero cuando se marcharon, la casa pareció respirar por primera vez en meses. Abracé a Manuel. Todo estará bien, mi amor, te lo prometo. El día del juicio, el ambiente estaba cargado. Antonio se sentó al otro lado de la sala, con su abogado murmurándole al oído. Reina, rígida, me observaba con esa mezcla de odio y miedo que tienen quienes saben que están a punto de perder. Ramiro comenzó su alegato con precisión quirúrgica. Su señoría, el billete de lotería fue adquirido con fondos de una cuenta compartida. Es, por tanto, un bien conyugal. Presentó los extractos bancarios, los movimientos, las fechas exactas. Cada palabra era un golpe seco contra la fachada de Antonio. Su abogado intentó contraatacar, pero se enredaba con cada pregunta. El juez no apartaba la mirada de los documentos. Cuando Antonio, desesperado, se levantó para interrumpir, el juez golpeó la mesa. «Silencio, señor Thompson», tronó. La suerte no reemplaza a la ley. El silencio posterior fue ensordecedor. Antonio bajó la cabeza. Reina apretó los puños. Yo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré de verdad. Tras una larga deliberación, el juez pronunció el veredicto. El billete de lotería se consideraba un bien conyugal. 4/5 partes serían para mí, el resto para Antonio. El rostro de ambos se tiñó de incredulidad. Habían llegado creyéndose invencibles y salían derrotados. Meses después, con el divorcio finalizado, volví a mirar hacia el futuro. No con rencor,
sino con claridad. No iba a repetir los errores de quienes ganaban una fortuna, solo para perderla después. Llamé a Alfonso, un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba en finanzas. Necesito ayuda, le dije, no para gastar, sino para construir. Al colgar miré hacia el cielo azul de Valencia y sentí una paz que no recordaba. Había perdido un marido, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi vida. Con el tiempo la vida empezó a recuperar su ritmo. Alfonso y yo nos reuníamos cada semana en una pequeña cafetería del centro para planificar el futuro. Hablábamos de inversiones en tecnología y energías renovables, de fondos para el estudio de Manuel y de cómo hacer que cada euro contara. Por primera vez en años, cada decisión que tomaba tenía un propósito: construir, no sobrevivir. El consejo de Alfonso fue oro puro. Gracias a él, mis finanzas se estabilizaron y poco a poco, la seguridad que tanto había anhelado empezó a materializarse. Mientras tanto, las noticias sobre Antonio y Reina corrían por toda Valencia. Él presumía de su nuevo coche deportivo, paseándose por el paseo marítimo como si el dinero nunca fuera a acabarse. Reina, por su parte, se había convertido en la reina del lujo: joyas, ropa de diseñador, cenas caras. Vivían como si el mundo les debiera algo. Una tarde, al recoger a Manuel del colegio, una amiga me comentó entre risas: «Tu ex está irreconocible. Se ha comprado un reloj que cuesta lo mismo que un coche». Sonreí sin decir nada. Solo miré a mi hijo, que corría hacia mí con su mochila al hombro, y pensé: la verdadera riqueza es esta. Los meses pasaron. Manuel crecía feliz, las inversiones florecían, y la paz volvió a llenar la casa. Pero la vida, caprichosa como es, aún guardaba un último giro. Durante una reunión informal, un conocido mencionó algo que me dejó helada. ¿Sabías que Antonio está arruinado? Lo perdió todo: el coche, el dinero, incluso tiene deudas de juego. Intenté ocultar mi sorpresa. «Vaya, qué pena», respondí con voz serena. Días después supe que Reina, desesperada, había empezado a vender sus joyas. La misma mujer que me llamó egoísta ahora malvendía los restos de su soberbia. Y entonces, una tarde cualquiera, Antonio apareció en mi puerta. No era el mismo hombre. Su ropa estaba gastada, su rostro demacrado, y en sus ojos ya no quedaba rastro de orgullo. «Santiago, ¿podemos hablar?», murmuró. Dudé, pero finalmente, por respeto al pasado, abrí la puerta. Manuel estaba fuera con amigos. La casa estaba en silencio. Antonio miró alrededor, como si buscara algo que ya no existía. «Lo perdí todo», dijo con un hilo de voz. «El dinero, el coche y a mi familia. Te echo de menos, Santiago». Sus palabras resonaron, pero no me tembló el pulso. «Extrañas tu dinero, Antonio, no a nosotros». Intentó sonreír forzando una expresión que ya no le pertenecía. «He estado pensando mucho. Cometí errores, muchos. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo». Me reí, pero sin alegría. «¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que hiciste? Te fuiste cuando más te necesitábamos. No por amor, sino por ambición. Te llevaste todo, y ahora quieres volver porque ya no tienes nada». Bajó la cabeza. Su voz se quebró. «Lo sé, me equivoqué. Estoy dispuesto a cambiar». Lo miré a los ojos y por un instante sentí compasión, pero no por él, sino por la mujer que yo fui, la que soportó, esperó y sufrió. «No, Antonio, ya cambió todo. Te perdoné hace mucho, pero no para volver contigo. Lo hice por mi propia paz. Manuel y yo estamos bien, prosperamos, y tengo la intención de que siga siendo así». Él asintió lentamente. «Entonces, ¿no hay oportunidad para nosotros?» «No», respondí con firmeza, «pero te deseo que encuentres la tuya, en otro lugar». Antonio se marchó con los hombros caídos, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave clic, casi simbólico. Un capítulo de mi vida había terminado. Más tarde, cuando recogí a Manuel,
Su risa llenó el coche. Lo miré por el retrovisor, con el sol tiñendo de oro su cabello, y sentí una paz que no se compra con ningún billete de lotería. Habíamos perdido mucho, pero ganamos lo más importante: libertad, amor y verdad. Porque al final, la venganza más elegante no es destruir al otro, es vivir en paz cuando el otro se consume solo.